país podría estar comenzando a transitar el trayecto correcto en materia de corrupción administrativa y de persecución de esa corrupción en la administración pública, focalizada, Gustavo, en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, donde todo el mundo sabía, todo el mundo sabe que existe una mafia, que ha existido una mafia que cobra por los desembolsos de las cubicaciones a los ingenieros contratistas, no solamente a los que ganan concursos, sino a los que tienen ventajas también de algún modo ahí, pero que eso no es algo nuevo en esa institución. Eso no es atribuible al gobierno de Danilo Medina. Eso es atribuible a todos los gobiernos que hemos tenido en República Dominicana desde que Joaquín Balaguer comenzó a gobernar después de la Guerra de Abril de 1965. Primero era en el Ministerio de Obras Públicas, se encontró que era una manera fácil de recibir, de ganar dinero o de extorsionar a los demás, especialmente a los ingenieros con los cuales el Estado se endeudaba. Para cobrar, obviamente, en el Ministerio de Obras Públicas, en la OISOE, en la supervisora, en la fiscalizadora, había que desembolsar un monto y por eso abultaban los montos de las obras públicas. Esa es una tradición. Un mal estructural que no porque sea estructural y porque sea viejo, incluso yo creo que data un poco más allá, porque ya se tienen noticias de que en la época de la dictadura, sí, cuando el dictador quería favorecer a alguien, lo hacía contratista también. Y se sabe que de todo lo que se hacía en el gobierno durante la dictadura, incluso había un personaje en Palacio encargado de recibir esa coima que era para la familia del jefe. Sí, y luego eso quizás se frenó un poco en el gobierno de Juan Bosch, pero después, en el triunvirato, eso fue rumba abierta para baile. Ya, pero de y ni qué decir cuando Balaguer. Tiene que servir de algo la muerte de David claro, Rodríguez García. Sobre todo, de ese joven arquitecto, sobre todo, el presidente Danilo Medina debe poner mucha atención y tomar medidas fuertes, firmes, porque esto no solo es un escándalo que abarca la OISOE, y de alguna manera pone en evidencia que en todos los proyectos de construcción del Estado Dominicano siempre anda la corrupción rondando. Por eso es que a mucha gente le encanta que se hagan construcciones. En este caso es peor porque está por dañar, por ensuciar lo que es el buque insignia del gobierno, la gran inversión en educación. Sí. Se había rumorado, había denuncias de que no todo era color de rosa en las rifas, que no licitaciones, son rifas que se hacen los sorteos en educación, en coordinación con otras instituciones, para entregar las construcciones de aulas, ¿verdad? Pero siempre esas cosas se aplacaban, decían, bueno, eso se corrigió, esta cosa es así, pero ya se está admitiendo, de hecho, que hay problemas. Y con esta comisión y esas declaraciones que dio el ministro de Educación, hablando de que se iba a tomar medidas, reglamentar todo eso, transparentarlo, se está haciendo una admisión de que el problema existe y es un problema muy grave. Bueno, la versión publicada, por lo menos dada a conocer ayer, es de que, por la directora del PETCA, de que existe una red, una mafia dedicada a cobrar comisiones por las construcciones de obras del Estado y particularmente esa red parece bien intronizada en la OISOE. Se produjo ayer además una rueda de prensa encabezada por el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret. Asistió a esa rueda de prensa Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, y también asistieron a la rueda de prensa el director de la OISOE, que es Pagán, que es una persona que acaba de ocupar la posición de director de la OISOE luego de la destitución de Pimentel Caret, de Miguel Pimentel Caret, de esa institución. Obviamente no es atribuible al señor Pagán ninguna actividad ilícita, solamente hay que esperar que la investigación determine que él no tiene ninguna responsabilidad. Y claro, él estaba antes como funcionario en una especie de segundo rango dentro de la OISOE. Y en este caso hay que entender, hay que suponer que él tiene interés en que las cosas se corrijan. Y hay que darle el beneficio de la duda, por lo menos. Sí. Además, el presidente de la República, luego que produjo la destitución de Miguel Pimentel Caret, debe haber dado una indicación en algún sentido clara para que se limpiara un poco la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
Claro, yo desde el principio he dicho que cuando el presidente de la República designó a Miguel Pimentel Caret en la OISOE, me parecía que el presidente sabía lo que estaba haciendo, porque el historial de las personas se conoce, y mucho más si se trata de empresarios, constructores que han tenido relaciones con el Estado. Recordemos que Miguel Pimentel Caret fue una de las personas vinculadas por el Banco Central en la quiebra, o por lo menos en la intención de venta de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Y fue condenado por estafa. Hubo una decisión de no seguir el proceso judicial por una devolución de los fondos que habían recibido Azor Jasur y Miguel Pimentel Caret, y había Ángel Rondón y Ricardo Pellerano. Eran las personas implicadas en ese proceso. Y entonces cuando tú investigas, tú dices, bueno, ¿cuál es el historial de Miguel Pimentel Caret? Él ha hecho inversiones en el sector turístico, ha sido un constructor de la industria inmobiliaria de República Dominicana, pero además tiene una historia que hay que verla con lupa, con mucha cautela. Ya salió vinculado con el caso del Banco Peravia, y por supuesto que estas cosas tienen que tener peso para un presidente cuando designa a alguien en una posición que tiene la historia de la OISOE. Bueno, pues... Porque no olvidemos que Danilo Medina sabe muy bien lo que ha pasado en la OISOE. Claro, esa entidad que no debe existir. Ojalá que además de aclarar todo esto, de una vez y por todas, esa institución se decrete que desaparezca, porque es que no tiene sentido. Aquí hay un Ministerio de Obras Públicas. Y si son entidades que no son el Ministerio de Obras Públicas y tienen que ver con construcción, deben coordinar todo eso con ese Ministerio de Obras Públicas, que para eso está ahí. Esas son esas cosas que aquí se inventan y se dejan con el tiempo, y lo que se convierten es en un problema, cuando no una carga para el Estado. Mira, entonces eso ya, ojalá que se le ponga fin pronto. El ministro de Educación, Carlos Amarante Baré, dijo que no iba a importar las relaciones de las personas, que se iba a investigar y que se iban a tomar las medidas que se tomaran, que sean necesarias para corregir el asunto de las coimas y las extorsiones con las construcciones escolares. Pero eso no solamente tiene que ser con el Ministerio de Educación. Ya se dijo que se van a adelantar los pagos, que se va a evitar que los ingenieros tengan que acudir a préstamos o tengan que rondar mucho tratando de cobrar los montos de las cubicaciones. Pero hay otras cosas. Pero esto puede ser igualmente motivo de otras formas de corrupción, porque aquí todo se distorsiona, todo se cambia. Sí, y que hay otras denuncias que se han venido haciendo y no se les ha puesto atención. Hay muchas denuncias de, por ejemplo, se suponía que estas construcciones, miles de aulas, ¿verdad?, por todo el país, era para dinamizar incluso las economías locales. De tal manera que, por ejemplo, un ingeniero recibe una obra y pueda suplirse de los materiales propios de la construcción con distintos suplidores. Pero dicen que hay masificaciones, que hay órdenes precisas por regiones a quién comprarle los bloques, a quién comprarle la pintura, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ya es corrupción, eso es favoritismo. Hay gente que ha salido ya rica de todo ese proceso. Entonces esas cosas deben investigarse y no dejarse simplemente, bueno, es un rumor, o bueno, no ha habido una denuncia muy directa, porque se sabe bien cómo son las cosas. A veces la gente teme también. Yo quisiera saber, Gustavo, quién es el responsable de la designación de Alejandro de los Santos Fer, porque en la OISOE él tenía la responsabilidad de las construcciones escolares. Obviamente, la OISOE superaba al Ministerio de Obras Públicas en construcción de aulas. Todas las escuelas inauguradas por el presidente Danilo Medina, que han sido muchas, han sido construidas por ese departamento de la OISOE, en donde estuvo como coordinador Alejandro de los Santos, que además el CODIA certificó, y lo repetimos, que no es colegiado. Ahora, que no es colegiado del CODIA. Que equivale a decir que no está autorizado para ejercer ni la arquitectura ni la ingeniería. Entonces, la pregunta es, ¿quién lo designó en esa posición sin el aval para ejercer esa posición técnica, en primer lugar? En segundo lugar, ¿quién era su supervisor?
que nunca se dio cuenta de que él tenía una compañía de préstamos y de extorsión. Por lo menos eso es lo que uno entiende que deben decir las autoridades, que hasta ahora han sido muy parcas. Se hizo un interrogatorio desde ayer en horas de la mañana a Joel y Alejandro de los Alba. Joel Soriano. Joel Soriano y Alejandro de los Alba. Esos interrogatorios continuarán el sábado. También hay otras personas, según dijo la procuradora adjunta, Laura Guerrero Pelletier, que hay otras personas que están siendo investigadas, que incluso ya se encargó, se pidió formalmente un cruce de llamada, un mapeo de varios teléfonos móviles para ver quién habló con quién y las últimas cosas que se hablaron antes de la desgracia de que este joven arquitecto muriera. Se supone que es un suicidio, pero no hay todavía un informe concluyente oficial de si realmente fue un suicidio o si murió en otras circunstancias. Pero este hecho pensamos que es escandaloso y pudiera marcar inclusive un antes y un después en relación con la imagen del gobierno de Danilo Medina, a menos que el presidente actúe como se debe. Yo espero, Gustavo, que podamos adelantar, que podamos avanzar. La OISOE es una institución que tiene muchas otras deficiencias o que tiene muchas otras conexiones, colindancias. Ahí hay puntos que deben ser investigados. Por ejemplo, nosotros divulgamos documentos, contratos de la OISOE con Ferdinando Lamarche, por ejemplo. Publicamos información sobre equipos de rayos X comprados por el Estado Dominicano a través de la OISOE por 532 millones de pesos que debieron ser instalados en 50 hospitales. A mí me gustaría que el Ministerio Público hiciera una auditoría de cuáles o cuántos de esos 50 hospitales recibieron la instalación de los equipos de rayos X, que costaron 532 millones de pesos. Por lo menos que se diga en tal hospital, en tal hospital y en tal hospital se hicieron estas instalaciones. Los documentos están ahí. Hay un contrato que se firmó y existen unos desembolsos. A uno le gustaría que el Ministerio Público por lo menos descubriera si hay 10 hospitales en donde se instalaron los equipos de rayos X. Bueno, esa es una buena... más, yo digo, si encuentran 5 van a encontrar muchos. Ojalá que no pase como con el caso del famoso equipo del hospital Dr. José María Cabral Ibáez, que recientemente se celebró el cumpleaños número 8. De no instalados. No, de que se robaron un equipo a la vista de todos y todas, y pasa un director, viene un director, han cambiado 2 gobiernos, y no se sabe dónde está el dichoso equipo. Entonces, ojalá que con ese equipo también no pase eso mismo, porque aquí las cosas lo que suelen es olvidarse y dejarse al olvido, y bueno, y no pasa nada, no hay consecuencias, y nada, y así es una burla a la ciudadanía lo que hacen los gobiernos aquí con respecto a la transparencia. Déjame darte otro dato, Gustavo. Más espantoso todavía. No es más espantoso, pero alarmó bastante y no hay una conclusión sobre él. Se licitó la remodelación del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras. La licitación que se hizo y el contrato que se firmó fue por la suma de 788,86 millones de pesos. Al final, el contrato fue variado, modificado, y el contrato terminó en unos 1.600 millones de pesos. 800 y pico de pesos. Entonces, 800 y pico de millones. Pero además, si lo investigan, y uno quisiera que lo investigaran, hay varios subcontratos que se firmaron que debieron estar dentro del contrato grande, que fueron adicionales. Por ejemplo, la ampliación de la parte infantil, parte traumatológica infantil, la ampliación de toda la parte de emergencia. Todo eso estaba dentro del contrato y se firmaron subcontratos que se pagaron más fondos para precisamente esas áreas. ¿Cómo es posible? Sin ningún control de nada, ni explicación de nada. Uno quisiera que, por supuesto, se hiciera una investigación. Ya hubo la denuncia y se dijo en la denuncia que no se completó. El presidente de la República, Danilo Medina, visitó en un momento el Hospital Darío Contreras y no pudo entrar a un baño en el Hospital Darío Contreras. Y por eso se decidió que hicieran una remodelación, ampliación y mejoramiento de las instalaciones físicas hoteleras del Hospital Darío Contreras.
para hacer aquel cementerio de traumatizados y de moribundos, hacerlo algo más digno. Pero lamentablemente esto sirvió para la corrupción, esto sirvió para que gente se enriqueciera y no hay transparencia, porque no ha habido una auditoría sobre esa instalación. No, claro, no, y además hubo un ya informe del CODIA. se han contentado con que, bueno, el presidente destituyó a Pimentel Caret de la OISOE, pero eso no le pone remedio al asunto. No, de ninguna manera. Eso no lava el sucio que hubo en todo esto. Pero tampoco el informe del CODIA es suficiente como para determinar que no es posible una investigación más allá de la denuncia pública que se hizo. Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa, Fausto, y continuamos en un momento.